y la importancia de diferenciar y entender los conceptos. En el caso de las perspectivas en el estudio de suelo, dice, existen principalmente dos perspectivas, ¿verdad? La edafológica, que hablábamos, que es estudiar el suelo en el punto de vista para la producción de las plantas, que era lo que habíamos visto en relación al concepto de pedología y edafología. Y la de pedología, ¿verdad?, estudia el origen de los suelos. Independientemente cuál sea su aptitud, se va a estudiar el origen y normalmente conlleva un estudio de los factores de formación. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿verdad? Obviamente, pues la edafología habla de entender las propiedades del suelo en relación a la producción, ¿verdad? Proporciona un factor espacial para entender distribuciones biogeográficas y los recursos agrícolas. Y de por sí no ayuda a entender cómo se puede encontrar un tipo de suelo dado. O sea, no especifica su origen ni por qué fue que aparece ahí, sino que estudio lo que tengo ahí disponible prácticamente. La pedología prácticamente habla en relación a la génesis, ¿verdad? A su origen, cómo se formó, qué factores de formación estuvieron más presentes en este tipo de suelo. También nos ayuda a entender los diferentes tipos de suelo, así como lo que les mencionaba, los factores. Y viceversa, no ayuda a los suelos para una planta determinada o para cualquier otro propósito. Pero es relativo, porque si bien entiendo los factores de formación y el origen, puedo adaptar ese conocimiento y pasarlo a ser edafológico para poder disponer de esto para las plantas. Por tanto, combinaremos ambas perspectivas y entenderemos qué son los suelos, cómo se forman y cómo varían los suelos geográficamente, conociendo dónde existen los diferentes suelos, cómo, dónde son buenos o para qué son buenos, y de esa forma poder protegerlos. Entonces, la clasificación de suelos tiene el objetivo de organizar el conocimiento sobre el suelo y pues permite la investigación. También de alguna forma proporciona un marco que establece relaciones entre los suelos y su entorno, de algunos aspectos teóricos y algo otros experimentales, ¿verdad? Establece grupos de suelo y así puede realizar interpretaciones útiles y fiables. Hasta ahorita existen dos tipos de clasificaciones que se habla de forma teórica, ¿verdad? La clasificación técnica, que prácticamente tiene un objetivo específico, como la clasificación para los suelos en la ingeniería, ¿verdad? Que se basa más en la interpretación física, que es lo que hablábamos por la causa de que para el objetivo de que del por qué se hacen levantamientos de suelo. Y la clasificación natural, que prácticamente vemos nosotros y combinamos con lo que es la parte edafológica, que es dividir los suelos, darles una valoración para poder determinar qué aptitud pueden tener. Hablábamos ayer que la clasificación taxonómica que utilizamos nosotros es el sistema de clasificación del Soils Taxonomy, ¿verdad? Que es de la USDA. Y este sistema de clasificación es un sistema de clasificación natural y está basada en las propiedades de los suelos que se encuentran en el paisaje. El objetivo es agrupar suelos con una génesis similar y utilizar criterios específicos para poner los suelos en grupos de acuerdo a sus propiedades. O sea que a partir de esta clasificación natural voy a agrupar los que tengan un mismo origen, pero de ese mismo grupo, de mismo origen, voy a dividirlos porque van a tener diferentes condiciones, ¿verdad? La Soil Taxonomy está jerarquizada, ¿verdad? Jerarquizada, perdón. Y los niveles de descripción son los importantes porque a partir de ellos es que podemos conocer o interpretar su origen. Entonces, estas categorías son las que me ayudan a entender en detalle de dónde viene cada suelo o por lo menos a qué orden pertenece.
Aquí habla, ¿verdad?, del sistema jerárquico, los niveles, ¿verdad? Tenemos orden, suborden, subgrupo, gran grupo, familia y serie. Hoy vamos a discutir un poco más sobre los órdenes, subórdenes, subgrupo. Y podríamos entender un poco el gran grupo. No vamos a entrar en detalle a la familia porque la familia, entre más abarco o más bajo a los niveles de clasificación, más extenso es. Entonces va a entrar a ser un poco más específico y la lista se aumenta. Sin embargo, hablando de subórdenes, órdenes, subgrupo y gran grupo, no es que sean pocos tampoco, pero hablando de órdenes son 12, hablando de subórdenes son 64 y así sucesivamente voy bajando y va aumentando el nivel. Entonces, no es nuestra intención, porque no somos pedólogos tampoco, ni agrólogos, pero por lo menos entender un poquito el concepto de dónde viene esta clasificación. Cada nivel está basado en las características que puedo ver en el campo o analizar en laboratorio. Utiliza un poco de génesis, pero no como criterio clasificatorio. Resulta un sistema flexible y utiliza una nomenclatura basada en lenguas muertas, griego o latín. Entonces tenemos el orden, que son 12 taxas, ¿verdad? De estas taxas tienen un elemento formativo o un sufijo. En este caso, leamos los sufijos, por favor, de las categorías. Empiece ahí, Leonel. Los isoles, el histosoles, los it, los podosoles, ot, los antisoles, an, oxisoles, ox, vertisoles, earth, aridisoles, it, ultisoles, ult, molisoles, olt, alfisoles, alf, inseptisoles, ep, no sé cómo pronuncia, entisoles, ent. Correcto, así, exactamente. Entonces, de todos estos órdenes de suelo, tienen un elemento formativo que está dentro de un sufijo, ¿verdad? Este sufijo prácticamente va al final de cuando uno clasifica o por lo menos lee un orden específico o un nombre de un suelo específico. ¿Por qué es importante conocer el sufijo? Bueno, entonces el sufijo tiene un concepto o un elemento formativo en relación a su génesis. Entonces voy a compartirles otra pantalla. No, este no es. Aquí está. Entonces, vamos a volver otra vez un poco. Se lee ahí, se mira desde ahí. La parte 4 de desarrollo. Sí, se Sí, ve, ¿verdad? sí, se Ok. alcanza a leer. Y no, yo lo puedo aumentar un poco. Ahí. Sí, se lee bien. Bien. Entonces dice, sistema jerárquico y nomenclatura. La Soil Taxonomy establece 6 categorías taxonómicas, lo que acabamos de mencionar: orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Las categorías superiores incluyen un menor número de clases y criterios de designación, mientras que las categorías inferiores presentan más criterios y clases, con las que concretar y definir las características específicas del suelo. Entonces vean qué importante, el orden, que es la categoría superior, incluye un menor número de criterios de designación. Y la serie, que es la última categoría, presenta más criterios para poder concretar. Entonces, especifica más y entonces, por ende, es mucho más información. Y el orden son 12, mientras que en la serie son n números. Concretamente, la Soil Taxonomy se basa en los aspectos para la clasificación de suelos. Primero es identificar el material de conformación. Se puede diferenciar entre suelo mineral
y suelo orgánico. Y luego puedo definir datos analíticos y descripción en el campo de los diferentes horizontes diagnósticos o los epipedones, pudiéndose clasificar en 8 epipedones, que son estos, los 8 epipedones o horizontes superficiales, o 19 endopediones o endopipedones, que son horizontes subsuperficiales. Entonces, vean que aquí tenemos los horizontes subsuperficiales, ¿verdad? Y tenemos los epipedones. Nosotros vamos a por lo menos a conocer de forma superficial los epipedones. En las características de diagnóstico, ¿verdad? Se especifican y ayudan a diferenciar de un suelo a base de procesos de origen o de formación. Entonces, para los suelos minerales tenemos 21 características diagnósticas, para los suelos orgánicos hay 10 características diagnósticas y entre ambos comunes hay 16 características diagnósticas. Para los suelos alterados y transportados por el hombre hay 10 características diagnósticas. Esto es más información, no es como que no sea importante, pero no va dentro de lo que me interesa. Entonces, dentro la parte de cómo nombrar el suelo. Entonces, por ejemplo, vemos aquí este que dice Petrocalcic calcicerept. Lo leen ahí, ¿verdad? Sí. Ok. En este elemento formativo o esta nomenclatura, podemos observar lo siguiente. La terminación de la taxa se va a hacer referencia o hará referencia al orden del suelo. Lo interesante es que vamos a leerlo de izquierda a derecha, como se lee, pero su origen o para saber a qué orden pertenece, me lo va a indicar de derecha a izquierda. Si se fijan en Petrocalcic calcicerept, ¿cuál es el elemento formativo o el sufijo? ¿Cuál es el sufijo de esta palabra? ¿Cuál es el sufijo? Ept. ¿Y a quién entonces pertenece en ese sufijo? ¿A quién pertenecía? El ept. Pues al orden. Al orden, correcto. ¿Pero a qué orden? Miren, aquí está, ¿ve? Orden, principal característica y elemento formativo. ¿A qué orden pertenece el elemento formativo ept? Inseptisoles. Inseptisol. Entonces, podría yo decir y confirmar que el Petrocalcic calcicerept pertenece o pertenece o es del orden, ¿cuál? Orden inseptisol. Correcto, al orden inseptisol. ¿Por qué? Porque ya desde el momento en que tiene un elemento formativo al final, el sufijo ept, entonces yo ya sé que es un inseptisol. Luego paso al siguiente elemento formativo o paso al otro nivel jerárquico, que es el suborden. Entonces, en el suborden voy a utilizar otro sufijo. O en este caso va a ser prefijo porque se acomoda o se une al sufijo ept. Entonces, en este caso, ¿cuál es el prefijo? Ser, ¿verdad? Ser. ¿Lo miran? Sí, el moradito. Ok, y ahí dice suborden. Pero ahí yo me fijo que abarca desde la X hasta la T. Porque es un prefijo. Sería cerept. Correcto. Porque no lo voy a decir cere. Pero como se vuelve una sola palabra, cerept, ya cuando digo cerept es que hablo de un suborden.
suborden tiene que agarrar su prefijo y parte del elemento formativo. Y si se vuelve gran grupo, voy a agarrar el prefijo, el otro prefijo y el último sufijo. O sea, calci, ser, ept. Ese es el gran grupo. No solo es calci, sino que es calci, ser, ept. Entonces, cuando yo digo calci, ser, ept, es un gran grupo. Cuando digo ser, ept, es suborden. Cuando digo ept, es orden. Nada más que lo importante es conocer el prefijo en el caso de ser prefijo o sufijo. Entonces, si yo digo, si es calci, calci es que pertenece en este caso al gran grupo. Si el ser es ser, pertenece al suborden, pero para mencionarlo ya como concepto, es el suborden serept, no es el suborden ser, porque el suborden ser no existe. Existe el suborden serept. Por eso, cuando hablo de toda la nomenclatura, habla de petrocalcic, calcicerept. Y todavía hay más, porque en este caso solo habla de un subgrupo. Recuerden que hay familia y serie. Entonces, en este caso, como solo vamos a ver hasta subgrupo, ¿por qué? Porque dentro de estos hay elementos formativos a partir de horizontes superficiales. Entonces, no voy a entrar en más detalle porque si entro a familia y serie es más grande. No sé si me explico, Leonel. Aquí solo estamos mencionando que es el sufijo o prefijo, pero si lo voy a mencionar, si yo le digo, Leonel, mencióneme el suborden de esta nomenclatura. ¿Cuál es el suborden de petrocalci, calcicerept? Suborden sería el serep. Correcto. Y si le pregunto, ¿cuál es el gran grupo de petrocalci, calcicerept? Sería la palabra completa, la calcicerep. Correcto. Y si yo le digo, mencióneme el subgrupo, ¿cuál sería el subgrupo? Sería todo el nombre, el petrocalci. Menciónelo, quiero escucharlo. Petrocalci, calcicerep. Correcto. ¿Estamos entendidos? Sí. Daniel. Sí, maestra, entendido. Correcto. Perfecto. Entonces, como ya lo mencionamos, el suborden, gran grupo y familia son los elementos formativos del resto de las categorías. Entonces habla, para el caso del suborden y gran grupo, serán una serie de prefijos que complementan la información del orden y que van delante del elemento formativo del orden para el suborden y del suborden para el gran grupo. Eso es lo que les expliqué ahorita. En el ejemplo de la imagen 3, o sea esta, petrocalci, calcicerept, el nivel de suborden se ha añadido el prefijo ser, que indica un régimen de humedad sérico, donde un orden de humedad sérico es prácticamente un orden de humedad desierto, o sea, de un clima desértico. Entonces, ya puedo entender que tengo un orden inceptisol que tiene un régimen de humedad desértico o sérico, ¿verdad? Y en el caso del gran grupo, se añade calci, que indica la presencia de un horizonte cálcico. Entonces, en el caso de un horizonte cálcico, estamos hablando de que es un horizonte subsuperficial, o sea, abajo del superficial. Miran mis manos aquí, se mira lo que estoy haciendo. Sí. Ok, Sí. tengo entonces el perfil y tengo un horizonte A y un horizonte B, por así, de hacerlo más general, mucho más específico. Ese horizonte A será mi epipedón y ese horizonte B será mi endoepipedón o horizonte subsuperficial. Entonces, cuando ya hablo de el gran grupo, hablo de descripción de un horizonte subsuperficial. O sea que me bajo un poco y voy al horizonte subsuperficial que tiene presencia de calcio en este. Entonces tengo un orden inceptisol
de un régimen humedad desértico, pero presencia de calcio. Y en el caso de el subgrupo, es en el nivel, se añade una o varias palabras en ic y preparadas y separadas del gran grupo. En el ejemplo, petrocálcico. En el caso este indica que el suelo presenta, además de lo anteriormente señalado, un horizonte petrocálcico. O sea que además de que haya presencia de calcio, este está prácticamente como petrificado, está duro. Entonces, en el campo, este corte de este perfil, de este monolito, voy a poder evaluar que es un inceptisol, y lo interesante es que al hablar de un inceptisol, miren el orden inceptisol, dice suelos con escaso desarrollo de horizontes, puede tener cámbicos y úmbricos. Entonces, escaso desarrollo es que los horizontes son finos y delgados, porque son incipientes, no son tan viejos, son delgaditos, y saber que ese horizonte superficial tiene condiciones séricas o condiciones húmedas de desierto, o sea, condiciones de desierto, pero en un análisis pude evaluar que hay presencia de calcio. Y así sucesivamente puedo encontrar. Entonces, ya en la parte de familia, ¿verdad? Y serie, no voy a entrar en detalle, pero habla de la parte de características edáficas. En este hablo de francofina, calcario, que son prácticamente ciertas características edáficas que pueden ser visibles o son representativas, y la serie son en relación a el nombre de la referencia o un lugar en concreto donde fue encontrado este orden. Si ven aquí, ¿verdad? Tenemos lo de los órdenes. En el caso de los subórdenes, ¿verdad? El orden enfatiza principalmente los regímenes de humedad y temperatura del suelo. Entonces, ¿cuál era el régimen de humedad de este petrocalci calciceret? Desértico. Desértico, esérico. Entonces, utilizo el prefijo ser, y ese me indica que el régimen de humedad de ese suelo es desértico. No obstante, pueden también indicar otras características principales como la presencia de horizontes diagnósticos. Entonces, también me puede ayudar a encontrar ciertos horizontes diagnósticos. Su posición geográfica, etc. En la tabla 4 se muestran los prefijos utilizados, pudiéndose añadir solo un prefijo al elemento formativo del suelo. Como ejemplo, en alfisoles encontramos solo 5 subórdenes: aqualf, crialf, udalf, ustalf y seralf. O sea que los alfisoles pueden encontrarse aqualf, que pueden estar en condiciones acuícolas, ¿verdad? Se pueden encontrar en condiciones críicas, o sea, frío. Se pueden encontrar udalf, que son régimen de humedad údico. En el caso del régimen de humedad údico, estamos hablando de un régimen de humedad con altas precipitaciones, ¿verdad? De lluvia, ¿verdad? Estamos hablando de bastante húmedo. Ústico, ¿verdad? Ustalf. Ustalf, estamos régimen de humedad ústico, que significa que prácticamente son estaciones lluviosas con menos de 3 meses, ¿verdad? O más. Entonces, que el régimen de humedad no es tan húmedo como el údico. Y seralf, ¿verdad? Que era ser régimen de humedad sérico, que es desértico, ¿verdad? Es en el caso de los subórdenes. En el gran grupo, vean que ya se aumenta la lista. Tenemos 2 listas aquí. Y prácticamente en el gran grupo habla de formación, que se utilizan los prefijos, y
también son características diagnósticas. Entonces, tanto el suborden como el gran grupo habla de condiciones diagnósticas. No vamos a entrar en detalle ahorita, pero solo era para que lo entendiéramos. Yo quiero que este documento está en la plataforma para que lo revisen. También coloqué el que teníamos anteriormente. Que es este, ¿verdad? Y entonces habla de los subórdenes, ¿verdad? Que son una subdivisión de los órdenes con homogeneidad genética, se establece en relación a la presencia o ausencia de propiedades asociadas con la humedad y condiciones climáticas del suelo. Entonces, lo que mencionábamos. Los gran grupos habla de similares horizontes de diagnóstico y clase y se hace énfasis en la presencia o ausencia de características diagnósticas específicas. En el caso de, puede ser de epipedones, pero también temperatura de suelo y regímenes de humedad. Entonces, como les decía, tanto el gran grupo como el suborden están bastante similares, ¿verdad? Entonces, puedo encontrar también prefijos séricos o que se parezcan, que aparezcan en el gran grupo, ¿verdad? En el caso del subgrupo, aumenta, estamos hablando de 1400, ¿ve? ¿Verdad? Y prácticamente son características en relación a las propiedades comunes, en relación a órdenes, subórdenes. Prácticamente este también habla de condiciones de humedad, condiciones climáticas, horizontes diagnósticos. Es una combinación. Aquí no vamos a entrar en detalle. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Ustedes van a comenzar a hacer la lectura de horizontes diagnósticos superficiales, ¿verdad? En este caso van a comenzar a leer desde el epipedón móyico y nos vamos a aprender esta tablita, ¿verdad? Para que podamos entender lo que son los horizontes superficiales y después pasamos a los horizontes subsuperficiales. ¿Correcto? Entonces no era más que eso lo del día de hoy, para que tuvieran un concepto. Mañana quiero que nos reunamos un lapso de unos 20 minutos a la misma hora para hablar de una actividad que quiero realizar con ustedes y que me la van a entregar la otra semana. Y recordar que el viernes tenemos el examen a la misma hora, ¿verdad? De la clase. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, Master. Bien, entonces ya está disponible esta información en la plataforma. Les voy a pedir que comiencen a leerla y vamos a tenerla en cuenta para discutirla en la próxima semana. También ya están las diapositivas disponibles para que las comiencen a leer. Pendientes para actividades en la plataforma y nos vemos entonces mañana para discutir las actividades de lo que quiero que hagamos. Si no hay preguntas, pues lo vamos a dejar aquí hoy. Tengan un buen día. Aprovechen el espacio de tiempo que les falta. Listo, ingeniero. Gracias. Gracias, Master.